No, me pasa 10 lucas, 5 a principio de mes, 5 llegando a fin de mes, pero a mí eso no me alcanza para pagar ni la mitad del alquiler. Tienen autos, la casa donde él vive es de la familia de él, tienen propiedades que alquilan, pero no tienen nada a su nombre. De lo del nene, él no entiende nada. Si vos le preguntás cómo se llama la maestra, quiénes son sus amigos, qué le gusta, no tiene ni idea. A mí me encantaría tener un trabajo en blanco como tiene él, pero cuando nació el nene dejé de trabajar. Y ahora con 40 y pico es más difícil, sí, hijo. Iba a las audiencias. Él no, y no pasaba nada, doctora. La familia paterna nunca apareció, ni para los cumpleaños, nada. Es como si no existiera. Yo no sé si sirve para un juicio esto, pero la realidad es que nunca le compraron ni siquiera un pantalón, ni un regalo, nada. En general yo cubro todas las actividades, llevarla, ir a buscarla, escuela, danza y demás, todo con mi familia. El progenitor nunca, a pesar de que tiene auto, pero bueno, él se atiene a los días que son de él y nada más. Febrero de 2019. Esperamos con Eli en el pasillo exterior del juzgado la media hora de rigor. Tenemos una audiencia con el padre de Rocío por la cuota alimentaria. Pasa el tiempo y él no se presenta. Sabe de la audiencia. Eli incluso le adelantó la cédula por mensaje de WhatsApp. Mensaje que él simplemente no respondió. A finales de 2005, siendo Rocío todavía bebé, llegaron a un acuerdo. Incluso lo homologaron judicialmente, pero él jamás cumplió. Eli me pregunta, ¿no es violencia esto? La obligación alimentaria contemplada en el artículo 659 del Código Civil y Comercial de la Nación establece la satisfacción de las necesidades de los hijos e hijas menores de edad respecto de su manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y todos los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. No cumplir con esta obligación, pagar mal, pagar de manera intermitente o pagar de manera insuficiente constituye una forma de violencia económica o patrimonial contemplada en la Ley 26.485 del año 2009, conocida como Ley de Protección Integral a la Mujer. Esta ley, en su artículo 4, define lo que se entiende por violencia contra la mujer como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, ya sea en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El artículo 5 de la ley establece los tipos. Respecto de la económica o patrimonial, es la entendida como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer a través de, entre otras cosas, el inciso C, la limitación de los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. El decreto que reglamenta la ley 10.011 del año 2010 se encarga de incluir a los hijos e hijas, al decir: en los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas, las necesidades de les menores de edad se considerarán comprendidas dentro de los medios indispensables para que las mujeres tengan una vida digna. ¿Cómo fue el principio de todo esto? Ro era chiquita, ustedes empezaron se separaron, sí. Empezaron a buscar una forma de arreglar. Mira, lo que nosotros hicimos un acuerdo, uh-huh, ¿no? Y lo presentamos en el juzgado. Pero nada, no pasó nada. De hecho, él siempre hizo lo que quiso. A veces me daba, otras veces no. Pasaban meses enteros en que no me daba nada. De golpe yo le pedía y me daba, pero me daba lo que él quería, ¿no? Como que me daba cosas muy específicas. Uh-huh. De hecho, durante muchos años yo tuve 2 trabajos
para poder mantener la casa, para poder subsistir. Eso hacía que no estuviera en todo el día en mi casa, que no la viera Ro en todo el día. Entonces me ayudaba mi mamá y mi hermano. Y una red de mujeres que, la verdad, si no fuera por ellas, no sé qué hubiese hecho. De hecho, a veces te pienso en las mamás que no tienen ni eso, ¿no? Que no tienen ese sostén de mujeres. ¿Cómo hacen? Porque la verdad, la que nos ayudamos somos las mujeres. Nos sostenemos, nos acompañamos, ¿no? Nos acompañamos con nuestros hijos. Uno de los grandes dificultades con las que nosotros nos enfrentamos en el fuero de familia es el cumplimiento de la cuota alimentaria, sobre todo por parte de aquellos progenitores a los que resulta difícil ejecutarle la cuota porque no tienen un sueldo en blanco, porque no tienen ningún ingreso en blanco, porque no tienen bienes a su nombre, porque los bienes están a nombre de terceros, etc. Estos deudores recalcitrantes, insolventes, que buscan de alguna manera evadir el contenido, la obligación de una sentencia. Una de las, me parece a mí, de los grandes avances que ha hecho el Código Civil y Comercial fue estipular medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la condena alimentaria. Y si bien el código se queda un poco a mitad de camino, porque establece solo algunas medidas, como la solidaridad del empleador, que es una medida que en la práctica fue muy efectiva, esta connivencia que suele haber entre el alimentante empleado y su empleador, sobre todo en las empresas chicas, para que no le descuenten, no le retengan mensualmente los haberes. Hoy el código estipula que ellos también son solidarios en el caso de no cumplir la orden judicial, y ha generado un mayor cumplimiento. O sea, en la práctica se advierte que hay un mayor cumplimiento de las órdenes judiciales. Pero lo más interesante quizás es la norma abierta que a los jueces y juezas nos habilita a dictar medidas de distinto tenor, y estas medidas han sido eficaces, y han sido muy creativas por parte de la jurisprudencia y por parte de los abogados y abogadas que las han planteado, ¿no? La prohibición de salida del país, el corte de líneas telefónicas, de celulares, suspensión de licencia de conducir, bueno, las medidas más variadas que no se le pueden ocurrir, prohibirle entrar a una cancha de fútbol, un lugar de esparcimiento y demás. Y estas también son medidas disuasivas que han sido muy interesantes. Porque de alguna manera ahí lo que se pone en juego es la impunidad de género. Ellas sienten esa impunidad de género. Esto es importante que lo podamos ubicar dentro de lo que es los efectos de la violencia, no como una situación particular, sino justamente desde la dimensión social, histórica, política, y que tiene como resorte la violencia simbólica. Tenemos un sistema patriarcal, capitalista, que distribuye de manera desigual y de manera jerarquizada el poder. Una de las creencias fundamentales y fundantes de nuestro sistema de creencias es el mito de la mujer igual madre, ¿no? La mujer igual madre en su sentido biologicista, como algo del orden natural, ¿no? Dentro del ámbito privado, mientras que el varón se ubica dentro del territorio público, tiene el poder de lo económico, se dedica a la producción de bienes y servicios. Con la impunidad que esto implica, digamos, porque el varón que se conduce dentro, ¿no?, de lo que es la masculinidad hegemónica, siente sus privilegios como si fueran derechos. Él puede ir o no ir a la audiencia, no pasa nada, ¿no? Porque es impune, digamos. Se siente impune. El estereotipo es una visión generalizada o preconcepción respecto de los atributos, características o roles que los miembros de un grupo, por el solo hecho de pertenecer al grupo, deben reunir. Un ejemplo de esto es: los adolescentes son irresponsables. Para una mirada estereotipada es innecesaria cualquier consideración respecto de las necesidades, deseos, habilidades o circunstancias particulares de los miembros del grupo. Un estereotipo de género es una construcción social y cultural respecto de hombres y mujeres en relación a sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Un ejemplo de estereotipo de género es el mito de la mujer igual madre. Mientras que en las mujeres,
¿no? Si bien es necesaria, por supuesto, esa renuncia a nivel narcisista para poder alojar a ese otro, ¿no? Y anidarlo, se le pide mucho más que una renuncia, justamente por esta dimensión sociohistórica, cultural, patriarcal. Se les pide mucho más que esa renuncia, se les pide un sacrificio. Todavía, aún hoy, tenemos una sociedad que ubica el valor de la maternidad por la abnegación. La violencia económica es un ataque a la libertad de las mujeres. Afecta su autonomía económica y afecta su autonomía en la toma de decisiones. Tiene una directa relación con la pobreza de los hogares monomarentales y con las necesidades de transferencias financieras del Estado hacia estos hogares. En definitiva, este tipo de violencia afecta a la sociedad en su conjunto, no solamente a las mujeres e infancias involucradas, pero puntualmente respecto de las infancias involucradas, los perjudica en su autoestima, en su desarrollo y en las posibilidades concretas de ingresar exitosamente en la vida adulta. A veces la venía a buscar y otras veces desaparecía. Por meses no veía y no sabíamos nada de él. Y de repente aparecía para verlo, ¿no? Entonces yo pensaba que era una forma de mantener el vínculo, que ellos puedan tener ese vínculo de madre, de hija y de padre. Entonces la llevaba a su casa y de golpe decía, ahora vengo. Y se iba, desaparecía. Entonces Ros se quedaba con la novia que tenía en ese momento o con la mamá de él. Así pasó un montón de veces, muchísimas veces. Hasta que un día vino Roy y me dijo, mamá, no quiero ir más. La verdad no quiero ir más a la casa. Bueno, yo la entendí. Para el psicoanálisis, y sobre todo para el psicoanálisis con perspectiva de género, ¿no? Ese psicoanálisis de la escuela argentina, que dialoga con los estudios de género, ¿no? Que la maternidad y la paternidad no son hechos dados, ¿no? Nadie se convierte en madre o padre por el solo hecho de traer un hijo al mundo, ¿no? Tiene que ver con determinadas funciones, con operatorias, ¿no? De cuidado, de transmisión de la ley, de protección, ¿no? Y de brindarle al niño o niña todo aquello que necesite para su pleno desarrollo, ¿no? Y que esta función requiere una renuncia, ¿no? Una renuncia a nivel narcisista, es decir, poder alojar a ese hijo, ¿no? Poder hacerle lugar sabiendo que a partir de ese momento no se va a ser siempre protagonista. Y lo que sucede muchas veces de las masculinidades hegemónicas es que esa renuncia no se hace porque a lo que no se renuncia en realidad es a ocupar ese lugar de amo propietario. Tenemos un sistema penal con la vigencia de la 13.944, la ley de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que es ineficiente, en tanto existen muy pocas condenas, muchas menos efectivas, porque las pocas que hay son de probation o eventualmente de una pena en suspenso por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, porque la realidad es que la función de la justicia penal está alejada de las problemáticas del derecho de familia. El objetivo de un proceso de esas características es lograr la tipificación del delito, que muchas veces no ocurre porque se paga esporádicamente o porque se paga un poco o porque no se demuestra el dolo. Entonces la efectividad de la norma ha sido muy escasa. Y además por esto de que el juzgado penal, los jueces y juezas penales tampoco van a estar preparados para trabajar otras cuestiones que quizás pueden estar en juego a la hora de incumplir la cuota alimentaria, ¿no? ¿Qué le está pasando a este progenitor que se ha borrado la vida de su hijo o de su hija? ¿Por qué razón? Digo, más allá de las obvias razones que uno puede analizar desde una perspectiva de género, ¿por qué razón él no asume esta responsabilidad? ¿Cómo trabajar estas cuestiones? ¿Cómo trabajar una mayor implicación en la vida de los hijos e hijas? Un mayor compromiso.
Entonces creo que el fuero penal siempre es el mecanismo menos adecuado para trabajar las problemáticas de familia. ¿Y tu experiencia en el aspecto judicial? Lo que tiene que ver con bueno, cuando él dejó de cumplir, denunciar esto en el expediente y bueno, que lo citaran, imagino que habrán habido audiencias, intentos de volver a... Mira, muchísimas veces yo perdí días enteros de trabajo para ir a la audiencia. Llegaba a la audiencia, yo dejaba de ir a trabajar y perdía todo ese día para ir a la audiencia y él no aparecía. No aparecía, no sabíamos nada de él. Y no pasaba nada. No iba y no pasaba nada. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿puede ser eso? ¿Puede ser que él no vaya a la audiencia y no pase nada? Sí me parecería interesante que quizás existan juzgados de ejecución. Porque los juzgados de ejecución, como existen en penales, digamos, el objetivo de este juez o jueza de ejecución va a ser perseguir al que pague. Y esta persecución al que pague también incluso se puede impulsar de oficio, cosa que nosotros hoy, con la cantidad de procesos que tenemos, hoy en un fuero de familia hay un promedio de 4.500, 5.000 causas, es imposible que el 60 o 70 se mueven de oficio, que además movamos de oficio una ejecución de alimentos. Entonces creo que este mecanismo podría generar un sistema de por lo menos mayor impulso para el cumplimiento, porque muchas veces también lo que ocurre es que las propias madres no reclaman porque no pueden tener acceso al servicio jurídico, porque no tienen recursos o porque el perfil no da para un servicio público gratuito, y entonces las cuotas atrasadas, que son un crédito de ella, prescriben, y la jurisprudencia en esto también me parece interesante mencionar, ha sido muy estricta en orden a considerar la prescripción de los alimentos atrasados, ¿no? Sin considerar todo el escenario, todo el contexto que atraviesa una mujer que tiene que acceder a justicia para reclamar la cuota de su hijo o de su hija. En esto me parece que también habría que pensar en una mayor flexibilidad, no digo en imprescriptibilidad, pero hoy se está aplicando el plazo de 1 año, que a mí me parece un plazo escasísimo, por ahí aplicar el plazo genérico de 5 años, digamos, pensar y plantearnos con perspectiva de géneros qué es lo que le está pasando a esta mujer que no puede reclamar. Es entender que en un proceso uno tiene que, digamos, que reconocer estas asimetrías que se presentan, tiene que mirar la prueba con una mayor flexibilidad, tiene que mirar los plazos procesales con una mayor flexibilidad, esto que te estaba diciendo, por ejemplo, es un plazo de prescripción de fondo. Mirar con perspectiva de género precisamente es garantizar la mayor posibilidad de cobrar todo aquello, toda esa suma de dinero que en definitiva puso la madre para la manutención de sus hijos e hijas. Es pensar el género claramente, como lo dice la Corte Interamericana, como una categoría sospechosa. Y a partir de ser una categoría sospechosa, nosotros como jueces y jueces estamos obligados a compensar las asimetrías que observamos en los casos. La salida de la violencia, ¿no?, tiene mucho que ver con las redes que se puedan armar, ¿no? Y en ese punto, el colectivo de mujeres y de lucha devuelve a estas mujeres su propia voz, su propia palabra, y algo de la subjetividad se empieza a restituir ahí. Algo del orden de la reparación se empieza a armar de manera colectiva. Y armar salidas en conjunto con otras, hacer circular la palabra, restituye a esa mujer su condición de deseante, ¿no? Saber que no está sola, ¿no? Que lo que le pasa no es una cuestión personal, que lo personal es político. Este trabajo se propone visibilizar una forma de violencia que fuera de ciertos ámbitos ni siquiera es percibida como tal. La violencia del tipo económica, patrimonial, afecta a las mujeres e infancias involucradas, no solamente en tiempo presente, sino hacia el futuro. Las mujeres se ven en la obligación de responder por lo que en definitiva es una mirada estereotipada respecto de ellas en tanto madres. A las infancias las perjudica en su desarrollo, en su autoestima, en las posibilidades concretas
de ingresar exitosamente en la vida adulta. Como lo dice la licenciada Pilar Blanco, el origen no es destino. Y lo importante será lo que puedan hacer estas infancias, de qué manera podrán resignificar estas marcas hacia el futuro. Pero más importante aún es lo que hacemos todos como sociedad, porque no es lo mismo ser víctima de violencia económica en una sociedad que la ignora, que serlo en una sociedad que la visibiliza y por ende la condena. Solamente así, algo del orden de la reparación, de la sensación de justicia, les es devuelto.